Se concretó la autorización para el ingreso y posterior uso de la vacuna de Pfizer. El INVIMA anunció que es segura y que da garantías para quienes se la apliquen. Para conocer más detalles sobre este antídoto contra el COVID-19, así como las vacunas que vendrán a Colombia, tenemos en vivo al director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, Julio César Aldana Bula. Buenas tardes y gracias por atendernos. En principio queremos saber cómo fue el proceso de la autorización de la vacuna de Pfizer. El gobierno reveló que se analizaron más de 22.000 folios en pocos días. ¿Cómo se logra ese análisis en poco tiempo? El gobierno nacional avanza en las negociaciones para la adquisición de la vacuna rusa Sputnik y a finales de marzo llegaría al país, según lo confirmó el secretario de la Embajada rusa en Colombia. En un plazo de 2 a 3 semanas se acordarán las cantidades y precios de los biológicos. Se espera que el Ministerio de Salud entregue nuevos detalles sobre la autorización del uso de emergencia de esta vacuna. Es el panorama nacional del COVID-19 en Colombia. Pues en horas de la mañana el presidente Iván Duque sostuvo un encuentro bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, donde abordaron diversos temas, entre ellos la crisis migratoria. Más de 8 millones de víctimas ha dejado el conflicto armado en Colombia. Hoy en día la lucha en común de este significativo número de personas es uno solo: saber la verdad. Después de 4 años de la firma del acuerdo de paz, comenzaron a salir a la luz pública varios reconocimientos por parte de los exjefes guerrilleros y hoy senadores. En imágenes se ve como militantes del ELN dicen que en sus filas también hay comunidades indígenas. El gobierno nacional de inmediato rechazó las imágenes y aseguró que demuestran que sí hay infiltración de grupos armados ilegales en las movilizaciones. Polémica se ha generado por el informe entregado por la Personería de Bogotá, donde se advierte que hay una ocupación del 100% de las camas de cuidados intensivos. Tenemos a esta hora en vivo a Elena Vargas, delegada de salud de la Personería. Muchas gracias por atendernos. ¿Por qué no cuadran las cuentas de las camas UCI? Hoy 3 localidades del norte de Bogotá están en cuarentena estricta. Calles vacías, circulación de vehículos mínima, pocos transeúntes y presencia de uniformados son las imágenes que nos recuerdan que aún no le hemos ganado la batalla al COVID-19. Pues hasta el momento no hay encuentro entre el presidente Iván Duque y la Minga en Cali. Lo que ha dicho el gobierno nacional es que el mandatario tiene la voluntad de recibir, pero a una pequeña comisión de indígenas en Bogotá. Desde distintos sectores políticos, la movilización de los indígenas ha sido respaldada y cuestionada. También se espera que este fin de semana esté listo el informe que el presidente Iván Duque le exigió y solicitó a la policía con todos los detalles de su actuar en estas protestas. Es toda la información que registramos a esta hora desde la Dirección Nacional de la Policía. Manuela Prieto Pérez, Cable. Después, uno de los principales retos tiene que ver con la ampliación de la Fiscalía en los territorios. Según el fiscal Barbosa, actualmente la entidad tiene presencia en 550 municipios, pero se requiere llegar a 200 municipios más, especialmente donde avanza el proceso de reincorporación de los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC. Según el texto de la reforma constitucional, la cadena perpetua se aplicará solamente en casos excepcionales cuando se reúnan las circunstancias de agravamiento, por ejemplo, que a la violación se sume el homicidio, la tortura o el secuestro del menor y que además genere un rechazo generalizado por parte de la sociedad. El gobierno nacional tendrá un plazo de 1 año para reglamentar este acto legislativo. Advirtió que si la pandemia no se controlaba a tiempo podría salirse de las manos. Para hablar sobre este tema, pero también sobre las ocupaciones de camas UCI, nos acompaña a esta hora en vivo la doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación. Gracias por acompañarnos en Cable Noticias. Fue decretada la alerta roja hospitalaria en Bogotá para enfrentar el segundo pico de la pandemia. ¿Cómo ve la Federación estas medidas que, recordemos, contemplan restricción total a la movilidad en toda la ciudad por 4 días seguidos? El país está listo para comenzar el plan en 3 semanas. ¿Cuántas dosis adquirió Colombia y a través de cuáles mecanismos? Vamos a detallarlo. A través del mecanismo COVAX se compraron 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos. Con otros mecanismos bilaterales, como por ejemplo Pfizer, histórico para la capital del país, por primera vez una mujer llegará al Palacio de Líbano para ocupar el segundo cargo de elección popular más importante del país, la alcaldía de Bogotá.
Durante su discurso, en primer lugar, Claudia López, sobre la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea encarcelado a propósito de la investigación que avanza en su contra en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, el presidente Iván Duque se pronunció, aseguró que ha creído, cree y creerá siempre en la inocencia del senador. También manifestó que es un político honorable. En un plazo de 100 días o menos, el gobierno nacional espera reconstruir Providencia. Recordemos que cerca del 98%, casi el 100% de la infraestructura fue afectada tras el paso del huracán. El presidente Iván Duque ha dicho que Colombia nunca antes había vivido una emergencia de tal magnitud. Sin embargo, aseguró que la fuerza pública ya está en la isla adelantando el plan de respuesta. Recordemos que la vacunación es voluntaria. Si usted desea inmunizarse, deberá llenar un formato de consentimiento informado y avanzar en el proceso. Si por el contrario no desea vacunarse contra el COVID-19, recuerde que no pierde su derecho a hacerlo cuando lo desee. Hay preocupación por el hecho de que WhatsApp comparta nuestros datos con Facebook. La pregunta que surge entonces es, ¿debemos asustarnos o ellos desde siempre han tenido nuestros datos? Espera que en los próximos días el ex jefe guerrillero Jesús Santrich asista aquí al Congreso de la República a posesionarse, y precisamente de esto habló en la sede del partido FARC. Toño ha dicho que con humildad pedirán perdón ante la JEP y reconocerán estos dos atentados en contra del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Quiero vacunarme? ¿También debo firmar el consentimiento informado? La respuesta es sí. Aunque la vacunación en Colombia es una acción voluntaria, debe quedar constancia de si desea o no aplicarse el biológico. Al final del documento están dos opciones que usted deberá elegir: el sí acepto o el no acepto que me vacunen. Tenga en cuenta que si usted no desea vacunarse, no pierde la posibilidad de hacerlo cuando lo desee. También hay unos derechos que usted tiene si sucede algo externo durante el proceso de vacunación. Consultamos al abogado experto Oscar Sierra. Doctora Carolina, ¿el colapso de la red hospitalaria es producto de qué? Si es colapso la palabra con la que podemos calificar esta situación. Tanto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como el secretario de Salud han dicho que estas afirmaciones son irresponsables. ¿Qué responderle al distrito? Mucha atención, los contagios de COVID-19 se disparan en Colombia. El país registró la cifra más alta desde que inició la pandemia. Ángel Quichides, ¿cuál es el informe del Ministerio de Salud y cómo están los contagios en Colombia? Adelante. Hemos invitado al doctor Leonardo García Rojas, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, de la Federación Médica Colombiana. Doctor, gracias por atendernos y comienzo preguntándole, ¿estas medidas realmente pueden frenar el avance del COVID-19? Hemos visto casos de indisciplina. Esto significa que la participación de las mujeres en política será muchísimo mayor. Las mujeres legisladoras destacaron esta aprobación como una decisión histórica, pero a esta iniciativa se suman otros puntos clave, entre ellos la modificación de la elección de los jurados de votación. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la emisión central de Cable Noticias. Mucha atención, que a esta hora se presentan disturbios en el noroccidente de Bogotá en protesta por la muerte de un abogado en presunto caso de abuso de fuerza policial. Además, fue atacado el CAI del sector. Bueno, senador, puntualicemos cuáles son esas debilidades de la virtualidad para el trabajo legislativo. ¿Qué significa eso? Que habrá restricción de circulación de personas y vehículos en lugares públicos con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Vamos a recordar quiénes tienen excepción y pueden movilizarse. Que todos a cuidarnos y a cumplir con estas medidas decretadas por la alcaldía de la ciudad.